Gloria a Dios, hermano. Bien, vamos a prepararnos para ver las escrituras. Por favor, abra su Biblia. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32 y 33. Recuerde que los días jueves estamos estudiando el libro de Samuel. Estamos estudiando, usted puede leerlo en casa, el libro, para que esté mejor preparado para recibir el mensaje. Y además le recuerdo que puede seguir el estudio en ahí en sus notas de Church Center. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32 y 33. Dice así la palabra del Señor. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amén. Hoy nos vamos a detener a ver esa famosa historia que usted conoce y la ha oído quizás cientos de veces. La historia de David y Goliat es parte de la historia hacia la conquista de Sión. Y vamos a empezar diciendo, hermano, que muchas de las batallas determinan la libertad o la esclavitud. Muchas de las batallas que nosotros libramos determinan si seguimos viviendo libres o nos esclaviza el pecado y otras cosas. Pero estas batallas no se pueden ganar con recursos humanos. Las batallas espirituales se pelean con armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Es hermano, indudable que si usted quiere tratar de pelear la batalla espiritual con armas físicas o con estrategias humanas, se va a encontrar con que se va a frustrar y no va a poder hacer absolutamente nada. Porque las batallas espirituales se pelean con armas espirituales. Amén. Entonces, fíjense, hermano, que en la historia nosotros encontramos que Isaí era un padre de familia con 8 hijos. Y algunos de ellos ya estaban enlistados en el ejército. Parece ser que por lo menos 3 de los hijos de Isaí ya eran parte del ejército israelí. Y tener hijos en el ejército para una familia era de alto honor, en realidad, como lo sigue siendo en muchos países todavía. Que alguien de la familia sea parte del ejército, de lo militar, sigue siendo hasta el día de hoy un honor para muchas familias. Pero en el caso que estamos viendo, David llega a un campo de batalla entre Israel y los filisteos. Y resulta que David lo que ve es a un Israel atrincherado, temeroso, sin deseo de salir y sin deseo de decir ni una sola palabra, porque el ejército que estaba frente a ellos era un ejército más fuerte y su paladín, su campeón Goliat sobrepasaba, hermano, en experiencia, en fuerza, en estatura a todos los de Israel. ¿Quién se animaba a pelear contra Goliat? Nadie.
Nadie decía, pero mire, ni pío. Como cuando uno dice, vaya a ver quién se anima a tirarse de ese lugar, y todos se quedan viendo uno al otro, como diciendo, ¿te animás vos? ¿Te animás? Y nadie, pues, nadie. Encontraron que ni el rey se animaba. Pero la historia nos cuenta que David llegó al campo de batalla como pastor de ovejas. Porque lo que él era o lo que él hacía es que él no era militar, él pastoreaba ovejas. Pero ese pastor que pastoreaba ovejas en la historia ya había tenido victorias bajo la unción de Dios. Es que bajo la unción de Dios hay victorias. Bajo la unción de Dios hay batallas ganadas. Nadie hubiese creído que ese joven llamado David pudiera haber tenido victorias en el pasado. Lo vieron como un niño, lo vieron como un joven. Aún el rey Saúl le dijo, eres un muchacho. Y ese hombre es un hombre de guerra desde su juventud. No vas a poder con él. Ese era el concepto que Saúl tenía. Pero en realidad David ya había tenido experiencias sobrenaturales. Había peleado con leones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si usted leyó el primer libro de Samuel, ya sabe eso. Aleluya. Había peleado con leones. Había peleado con osos. Y les había ganado a los leones y a los osos. Había tenido experiencias, hermano, donde sin miedo se había enfrentado a sus enemigos y había obtenido la victoria para la gloria del Señor. Esta batalla que ahora vemos, la de David y Goliat, o la batalla entre los filisteos y los israelitas, de esta batalla dependía, ojo con lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. De esa batalla dependía o la libertad o la esclavitud. ¿Se acuerda? Goliat les decía, si yo gano al que ustedes envíen, ustedes serán nuestros esclavos. Pero si él gana, nosotros los filisteos seremos vuestros esclavos. En otras palabras, de esta batalla dependía la libertad o la esclavitud del pueblo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Segunda de Corintios 10:4. Quiero recordar lo que mencioné al principio. La Biblia dice, segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Le dije que las batallas espirituales se pelean con armas espirituales. Y esto lo confirma. Nuestras armas no son carnales, son espirituales, pero son poderosas en Dios. Son poderosas en Dios. El día martes estuvimos hablando de la importancia de perseverar en la oración, algo que a mucha gente no le gusta. Aleluya. Pero ¿qué es la clave para pelear batallas? La oración es poderosa. Por eso la Biblia dice, la oración del justo, ¿qué dice, hermano? Puede mucho. Algunos se animan y dicen, hoy sí voy a orar. 2 días vienen. Aleluya. O 2 días se arrodillan ahí en el closet y después se les olvida. No es así. No es así. Hoy sí, esta semana comienzo. Gloria a Dios por la decisión, pero la perseverancia es la virtud que el creyente necesita para poderse mantener firme. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nos toca ver cómo David
iba a la batalla, pero iba a la batalla, hermano, con la unción de Dios. Y eso, ¿cuántos necesitamos unción? Levanten la mano los que necesitan unción. Bueno, ¿dónde la obtenemos? ¿En qué supermercado la venden? ¿En qué farmacia usted la encuentra? No hay. Solo la encuentra en la presencia de Dios. Isaías capítulo 41, verso 10 nos recuerda esto de la importancia de la unción y la importancia de la presencia de Dios. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué, hermano? Con la diestra de mi justicia. Ojo, ¿usted sabe quién es la diestra de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la diestra. Por eso dice la Biblia que el Señor está intercediendo allá por nosotros, y que a la diestra del trono de Dios está el Señor intercediendo por nuestra vida. Entonces Él es la diestra que nos ayuda, Él es la diestra que nos apoya. Nuestra posición frente al enemigo no depende de apariencias o recursos humanos, sino de la seguridad de que Dios pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está seguro que Dios pelea por usted, usted va a tener la victoria. Si usted pelea por usted mismo, ahí me avisa cuando llorar con usted, porque va a llorar, se va a frustrar, se va a derribar solo, porque no va a poder permanecer firme. Pero si usted depende de Dios y usted depende de la seguridad y fe en Dios, entonces vamos a poder resistir a nuestro enemigo, como está escrito en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que resistamos firmes al enemigo y él huirá de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vale. Vamos a ver dos puntos de este tema. El primer punto es la estrategia del enemigo, la estrategia del filisteo. Y después vamos a ver la estrategia de David, que simboliza la estrategia del pueblo de Dios. Ahí mire cómo debe de escoger bien usted. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 42 al 44. Primer libro de Samuel 17, 42. Dice así: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Miren lo que se fijó el hombre, que era guapo el David. Pero va, dejémoslo hasta ahí. Y dijo el filisteo a David: ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Cuántos dicen amén? En estos versículos vemos algo importante. Una de las estrategias del enemigo es menospreciarnos. Una de las estrategias del enemigo es despreciar e intimidar nuestra vida. Es despreciarnos. ¿Y sabe por qué nos desprecia, hermano? ¿Sabe por qué nos desprecia? Porque al despreciarnos puede tocar en nuestra vida la naturaleza humana caída. Y uno, hermano, mire, con todo respeto le voy a decir eso, pero mucho ser humano padece, hermano,
padece de automenosprecio. Mucha gente se menosprecia a sí mismo. Mucha gente padece de complejos de inferioridad. Aleluya. Y al tener esos complejos y al tener esa área abierta, cualquier palabra de menosprecio del diablo te va a golpear duro y te va a tirar a tierra. Por eso es que, fíjese, por eso es que las batallas espirituales muchas veces comienzan con palabras de menosprecio del diablo. Era muy común en las batallas de aquel tiempo que podían como vociferar, como hablarse. Hoy no le da tiempo a uno para nada, ¿va? Bombazo por aquí, bombazo por allá, y ya no hay nada. Ya ni lo puede ver cara a cara. Antes, inclusive en las batallas antiguas, habían como reglas, ciertas reglas. Y entre esas reglas es que el enemigo se enfilaba enfrente y el otro enemigo en el otro lado, y a veces mandaban emisarios para hablar de paz, o para hablar de cualquier cosa. Eran reglas, y entre esas reglas a veces salían, antes de la batalla, salían a vociferar palabras de menosprecio, palabras de maldición sobre el otro. ¿Cuál era la razón? Buscaban intimidar a las otras personas con el menosprecio. Por eso es que el diablo usa esas palabras contra nosotros. ¿Y qué crees que vas a poder salir adelante? ¿Y qué crees que Dios te va a ayudar? ¿Y qué crees que vas a poder salir adelante de este problema? No, si Dios ya te abandonó, si tú estás solo y eres un pobre y no le puedo decir todo lo que él dice, va. Pero dice palabras feas, hermano. No como yo se las estoy diciendo. Dice palabras feas, malas palabras. Lo que busca es intimidar. Y mucho creyente cae porque lo que busca es, hermano, es intimidar nuestra vida. No vas a ser sano de esa enfermedad. No vas a poder salir de esa crisis financiera. No vas a poder, tu matrimonio ya no se puede arreglar. Te está intimidando. Me estoy dando a entender, hermano. ¿Qué es lo que hace el diablo? Es que él confía en la experiencia de guerra que tiene. ¿Ha oído aquel dicho que dice? Mire, yo soy malo para los dichos, así que si lo digo mal, ahí me perdona, usted sabrá cómo es realmente. Pero ¿se acuerda de aquel dicho que dice: más vale el diablo por viejo que por sabio? ¿Cómo es? Así es. Dígalo de nuevo, hermano. Ahí está, gracias. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahí está, gracias. Ya ve, pues, si yo me hago nudo con los, pero gracias a Dios los dichos no son Biblia. Pero oiga esto, dice una gran razón, o dice una gran verdad. Hermano, el diablo está mintiendo desde el principio. Eso es lo que dice la Biblia. El diablo miente desde el principio, desde Génesis viene mintiendo. Entonces la experiencia del diablo todo este tiempo, hermano, ¿quién le puede ganar en experiencia? Si es viejísimo de estar con esas estrategias. Entonces el diablo confía ahí. Pero nosotros, por eso es que no somos llamados a confiar en nuestra experiencia, sino confiar en Dios, que Él es el que pelea nuestras batallas. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Por eso es que somos llamados a no creer que nosotros las podemos.
Somos llamados a no confiar en nuestra astucia, en nuestra inteligencia. No, deje atrás todas sus estrategias y busque a Dios con todo su corazón, porque Él vendrá en su ayuda en el momento que usted más lo necesite. Aleluya. Entonces mire, la estrategia del diablo es despreciarlo, intimidarlo, tocar algún problema que usted tenga en su alma. Y el diablo le dice: no vas a salir de este problema. Y uno dice: sí, es cierto, no voy a poder, porque ya le tocó algún área en su alma. Busca que usted confíe en su fuerza como él. Pero fíjese que también cuando él maldice, cuando el diablo maldice, que el Señor lo reprenda, invoca a sus dioses para debilitarlo moralmente. Fíjese que invocó el diablo en el texto que leímos. En el texto que leímos dijo: y maldijo a David. ¿Por qué dice, hermano? Por sus dioses. Sacó sus dioses. El Goliat: por mis dioses te maldigo. Y lo empezó a maldecir. Entonces, en las batallas espirituales son luchas de poderes espirituales. Usted y yo sabemos que no hay otro Dios como nuestro Dios. Pero el mundo cree en dioses. El diablo cree en dioses. El diablo cree que él es un Dios y se quiere hacer pasar como Dios. Entonces invoca a dioses. ¿Sabe por qué invoca a dioses? Porque está invocando poderes espirituales. Porque aunque no los vemos, hay poderes espirituales en los ambientes de batalla. Por eso cuando usted está en guerra espiritual, siente una presión espiritual. Cuando hay enfermedades, cuando hay crisis, entonces uno siente una presión. Hermano, yo siento que me persiguen. Y ve un ¿cómo se llama? Un gato negro y dice: el Señor reprenda al diablo. Porque hasta en el gato negro ve uno cualquier cosa. Es que se vuelve espiritual el asunto. Empieza a entrar uno en temores espirituales. Y por supuesto, ¿qué más de decirle cuando el diablo lleva a cabo ataques a nuestra vida espiritual en las noches? Cuando, mira, hermano, no he podido dormir. Fíjese que toda la noche he sentido al diablo aquí usted. ¿Por qué será? Es que son ambientes espirituales. Entonces la meta del diablo es intimidarlo, debilitarlo y hacerlo creer que usted puede solo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Deuteronomio capítulo 20, verso 8. Una persona que cae en la estrategia del enemigo se vuelve temeroso, se vuelve miedoso. Y una persona con miedo ya no puede funcionar. Oiga lo que estoy diciendo. Por eso, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 20, verso 8, dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: quien es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa y no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Sabe por qué estoy leyendo esto? Porque estas eran las condiciones, las normas, las reglas de cuando se escogía gente para ir a la guerra. Y cuando llamaban para la guerra, de una sola vez le preguntaban: los miedosos, los pusilánimes, es decir, los débiles
y con todo respeto voy a decir eso, y cobardes que se regresen a la casa, porque no pueden estar en el ejército. ¿Por qué? Porque van a opacar el corazón del pueblo que quiere ir a la guerra. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el diablo, cuando se levanta para maldecir, busca debilitarte y busca meterte en miedo, porque con miedo ya no puedes pelear. Y por favor, no me vaya a malinterpretar, voy a tratar de explicarle bien esto, hermano. ¿Y cómo hago? Entonces el miedo, ¿cómo hago con el miedo? Hermano, métase en el abrigo de Dios. El problema no es el miedo, sino dejar que el miedo te controle. Ese es el punto. Si el miedo te controla y si el miedo, hermano, toma control absoluta y la autoridad sobre tu vida, el diablo ya casi ganó la batalla. Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago con el miedo? Tírese a buscar a Dios y encuentre que Dios es su fortaleza, que Dios es su refugio, que Dios es el que va a sacarlo adelante de la batalla. Ahí está la clave. Por eso la instrucción era: miren, hermanos, los miedosos, váyanse. ¿Por qué? Porque van a opacar el corazón. Hermano, si usted está cerca de un miedoso, cuando va pasando por un lugar oscuro, le da miedo a usted también. Porque empieza a decir, el miedoso empieza a decir: uy, yo ahí no paso. Uy, y si nos sale el diablo. Uy, y si nos agarran los pies. Uy, uy. Y entonces el que iba más o menos empieza diciendo: uy, también. Esto es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Porque el miedo, oiga, el miedo es contagioso. El temor es contagioso. Por eso los 10 espías que regresaron le metieron un terrible miedo al pueblo, que dice que sus rodillas chocaban la una con la otra de miedo. Solo 2 trajeron buenas noticias. Solo 2 se acobijaron bajo el refugio de Dios. Solo 2 dijeron: si Jehová está con nosotros, nosotros los vamos a comer como a pan a esos enemigos. ¿De cuál quiere ser usted, hermano? ¿De los 10 espías temerosos o de los 2 que se meten bajo el refugio de Dios? Porque el diablo lo que está buscando es maldecirte, es meterte en miedo, meterte en terror, para que ya no puedas buscar ni siquiera a Dios. Entonces necesitamos buscar al Señor. ¿Me estoy dando a entender, hermano? El enemigo sigue usando la burla. Sí, se va a burlar, el enemigo se va a burlar de ti. Cuando estés en presiones, se va a burlar de ti. Con que no decías que muy fuerte con Dios, que con que no decías que no te iba a pasar nada, con que no decías que a ti no iba a llegar el mal, y se burla. Que el Señor lo reprenda, hermano. El Señor reprenda al diablo, porque con esas burlas e intimidación logra opacar el corazón del pueblo de Dios. Pero mire pues, Nehemías 2:19, otro ejemplo de esta burla que el enemigo promueve. En Nehemías 2:19 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Y otra vez, mire, y nos despreciaron, diciendo:
¿qué es esto que hacéis vosotros, que os rebeláis contra el rey? El diablo le gusta escarnecer nuestra vida, despreciarnos. Ahora, mira, hermano, le cuento una pequeña anécdota que leí hace mucho tiempo. Espero yo que le sirva. No es bíblica, le cuento que no es bíblica, no es un dicho. Esta no se me olvida. Pero hace mucho tiempo leí una pequeña anécdota, es una historia de unos sapitos. Ay, perdone usted lo de los sapitos. Pero resulta que un sapito se fue en un hoyo. Y el hoyo era muy profundo. Y no podía salir, era demasiado. Entonces se empezó a querer saltar para salirse, pero no alcanzaba, era muy alto. Y entonces poco a poco se fueron reuniendo otros sapitos alrededor del hoyo y no podían ayudarle tampoco. Pero lo vieron saltar y saltar y saltar y saltar y saltar y nada, hasta que los sapitos le empezaron a decir: mira, no perdas fuerzas, mejor quédate tranquilo, ahorra fuerzas y morite en paz. Viera los sapitos usted. Mira, ya no le des, no le des. Y le decían quédate y le hacían así, ¿no? Pero el sapito resulta que, hermano, saltaba más y saltaba más y más fuerte. Y aquellos: no, hombre, no hagas eso, no vas a poder, no te van a poder ayudar, no te podemos nosotros ayudar, mejor quédate tranquilo. Y el sapito seguía y seguía. Mira, hermano, al fin de tanto, el salto fue tan alto que logró agarrarse de la orilla. Y entonces vinieron aquellos a ayudarle y ya lo sacaron más. Y le empezaron a decir al sapito: ¿y cómo hiciste para saltar alto? Y el sapito no decía nada. Pero ¿cómo saltaste? Si nosotros creíamos que ahí te ibas a quedar, que ibas a morir. Y el sapito no decía nada. Y seguía caminando. Y seguían, pero contanos y que no sé qué. Y entonces por ahí apareció el papá y dijo: no le hablen, sé que él es sordo. Cuando él los veía en la orilla, él pensó que lo estaban animando. Él pensó que le estaban diciendo: dale, dale para arriba, dale. No, pero no. Aleluya. Enseñanza de la parábola del sapito. Deje de oír lo que la gente dice. Deje de escuchar los comentarios de las personas. En tu necesidad, en tu problema, en tu angustia, no pongas atención a lo que la gente dice. Pon atención a lo que Dios está hablando desde arriba para tu vida. Y entonces vas a poder salir de cualquier hoyo. ¿Me doy a entender, hermano? Nosotros nos hundimos en las angustias porque ponemos atención a lo que muchas veces la gente dice. Y peor si es el mismo diablo el que nos está hablando. Dejemos de oírlo y pongamos nuestra vida delante del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Segundo punto. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34 al 36. Dice, veamos la estrategia de David, la respuesta de David. Y dice, capítulo 17, 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí
Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En estos pasajes hay verdades interesantes. Primero, recuérdate siempre de lo que Dios ha hecho en tu vida antes. ¿Habrá hecho Dios algo en tu vida antes? Entonces no se te olvide que Dios ha sido tu refugio antes. Que no se te olvide que Dios ha sido tu sanador antes. Que no se te olvide que Dios siempre ha estado ahí cuando has estado pasando por pruebas. Que no se te olvide que Dios extiende su mano para liberarte de los osos, de los leones que el diablo envía sobre tu vida. Que no se te olvide que Dios es un Dios fiel. Que cuando Él promete yo estaré contigo, hermano, no es un cuento, es una verdad, una promesa del Dios vivo. Y que debes de oír lo que Dios te ha hecho. Nos habla, hermano, nos habla de dejar atrás cualquier orgullo personal. David no se presentó como ¿qué diríamos? No se presentó como el campeón de Israel. No. David le dio la gloria a Dios siempre. Tú hermano, has provocado al Dios de Israel. Él se olvidó de su ego, de su orgullo. Él se olvidó de todo. Se olvidó de todo. Y lo que procuraba es darle al Señor la gloria y la honra. ¿Cuántos dicen amén? La historia nos enseña que se enfocó, oiga esto, se enfocó en la provocación contra Dios y no contra Él. La provocación contra Dios y no contra Él. Esta parte es importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando el enemigo te ataca, no solo te está atacando a ti, está atacando lo que es propiedad de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Levanten la mano los que son hijos de Dios. ¿Se acuerda la sentencia que le dijo Dios a los fariseos cuando le dijo: ay de vosotros, fariseos, si hacéis caer a uno de mis pequeños? Mejor te fuera colgarte una rueda de molino, una piedra de molino al cuello y echarte a la mar por lo que estás haciendo. La Biblia dice que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si te toca a ti el diablo, está tocando a Dios. Está tocando a Dios porque tú eres propiedad de Dios. Eres escogido de Dios. Eres llamado por Dios. Eres limpiado por Dios. Eres familia de Dios. ¿A cuántos les ha pasado que cuando tocan a uno de su familia se enoja el otro? ¿A usted le ha pasado eso? Si no, pregúntele a cualquier mamá que le tocan un niño. Hermano, mire, podría ser la mamá una bendita gatita, pero cuando le tocan a un hijo, viera la leona que se hace, hermano, porque se lanza con todo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces fíjese, hermano, que cuando alguien te toca a ti espiritualmente, está tocando a Dios. Y Dios no te va a dejar abandonado. Dios no te va a dejar solo. Él va a responder por usted y por mí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Dele un aplauso a nuestro Padre.
Si usted cree que un padre puede saltar por un hijo, hermano, seguro que va a saltar. Entonces el diablo, cuando usted pelee batallas, piense en que Dios es su defensa. Piense que el que va a responder por usted es Dios. Y si no, mire un ejemplo clásico en el Antiguo Testamento, cuando empezaron a hablar mal contra Moisés. Y le dijeron: ¿acaso solo Dios puede hablar por ti? Si Dios puede hablar también por nosotros. Sí, les dijo Moisés, pero resulta que Dios a mí me escogió. A mí me eligió Dios. Sí, pero no, nosotros te queremos mover, te queremos quitar. Estoy parafraseando, no lo dice así la Biblia. Pero te vamos a echar, te vamos a quitar, vamos a buscar otro. Digo, bueno, que juzgue Dios, dijo. El día siguiente juzgó Dios. Y a los que estaban queriendo afectar a Moisés y destruir a Moisés, se los tragó vivos el Seol. Porque así defiende Dios a los que le temen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire pues, segunda de Timoteo 1:7 nos habla de lo que Dios nos ha dado a nuestra vida. Dice así, segunda de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. No miedo, no temor, no angustia, no, sino fortaleza y poder en el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amén? Echemos fuera todo temor, todo miedo de nuestra vida, cubriéndonos con las alas del Altísimo. Cubrámonos con sus alas, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El temor viene cuando le abrimos nuestro oído a las maldiciones del diablo. Cuando le abrimos nuestro oído a lo que el diablo está vociferando. Entonces viene el miedo y viene el temor. Y se puede apoderar y controlar de nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es correr a los pies del Señor. Voy al último verso casi, porque ya me alcanzó el tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel 17, 45 al 47 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay rey, que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras de David no eran mentiras, no eran voces al azar. Las palabras de David, oiga, las palabras de David proclamaban su fe, su seguridad y su confianza en el Dios de los cielos. El enemigo quiere oírte decir que ya no puedes. El enemigo quiere oírte decir: ya no aguanto. El enemigo quiere oírte decir: yo mejor me rindo, ya no aguanto más. Pero lo que debe de haber en tu boca no son palabras de rendición, son palabras de fe, seguridad y confianza en el único que puede salvarte en medio de la batalla. Aleluya. Eso es lo que había en el corazón de David.
¿Por qué? ¿Por qué digo en el corazón? Porque la boca habla de lo que hay en el corazón. David iba seguro, se recordaba de su pasado, se recordaba de las batallas antiguas. No, él nunca había agarrado una espada, él nunca había agarrado una lanza, él nunca había agarrado una jabalina, un escudo, nunca había agarrado eso. Cuando trató de agarrarlo, no pudo ni siquiera caminar. Pero él sí había peleado batallas con la unción de Dios y con la seguridad de Dios. Quizás nunca has peleado batallas así que digas, hermano, yo soy nuevo, tengo poco tiempo en el evangelio, o la prueba es tan dura que sientes que ya no puedes. Retoma la palabra de Dios, hermano, que ha sido comprobada por miles y millones de almas alrededor del mundo. Dios sigue siendo el mismo, poderoso, grande, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Millones de almas te pueden, hermano, confesar y compartir lo que Dios ha hecho por ellos. Ayer veíamos con mi hermana Patti, mi esposa, oíamos en el noticiero de un jovencito que jamás se esperaba que en un juego de fútbol quedara como paralítico completamente, de un golpe. Y de ese golpe quedó paralítico completamente, entre la vida y la muerte. Le dijeron los médicos a su mamá, le dijeron, es muy probable que él no aguante, no resista lo que vamos a operar, tenemos que operarlo, tenemos que abrir el cerebro y es muy probable que él no lo resista. Y si lo resiste, es muy probable que él no vuelva a caminar, no vuelva a hablar, no vuelva a hacer nada. Pero ella confió en el Señor y dijo, bueno, que haga Dios su voluntad. Y lo entregó ahí en las manos de los doctores. Lo regresaron de la operación, estuvo bien la operación, pero casi de muerte. Pero resulta que cuando regresó a su camilla, una niña que estaba a la par de él en otro cuarto, le mandó una carta a la mamá y al niño diciéndole, anoche soñé con Dios y me dijo que yo voy a estar bien y me dijo que el niño que está ahí paralítico, Dios lo va a levantar de ahí. La mamá tomó la carta, la abrazó y dijo, Señor, yo espero en ti. La carta la tienen en un cuadro en la sala de su casa, porque fue una promesa de Dios. Si te pones a oír a los médicos, te vas a deprimir y te vas a derrumbar. Pero si empiezas a oír a Dios, te vas a levantar de ahí, porque Dios es poderoso para hacer un milagro en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que pueden creer. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías 2:20 recita estas palabras que deben de ser como las palabras de fe de David. Las palabras de David reflejan fe, confianza, seguridad. Yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. La historia de Nehemías dice lo mismo. Y en respuesta a aquellos enemigos, Sanballat, Tobías, y en respuesta les dije, el Dios del cielo, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Sus palabras deben ser palabras de fe. ¿Cuántos dicen amén?
por favor, quiero que me entiendan muy bien esto. No se trata de repetir palabras. Se trata de creerlo en el corazón. Y cuando tú lo crees plenamente, entonces brotan de tu corazón a la boca palabras de fe. ¿Me doy a entender? No se vaya a equivocar. No le vaya a creer a la gente, solo repita. No, eso no es así. Es creerlo primero. Porque aún la salvación se opera en Romanos 10 o 9, por ahí, 9, por ahí. La salvación se opera cuando se cree en el corazón y se confiesa con la boca. Así dice la Biblia. Porque el que creyere en su corazón que Jesús es el Señor y que confiese con su boca, será, ¿qué dice, hermano? Salvo. Entonces no se operan las cosas porque solo se dicen. Se operan las cosas cuando se cree y se confiesa. Ahí es cuando opera el milagro y la salvación en la vida del creyente. Yo voy a terminar. Proverbios 3:5. La victoria pertenece a quienes confían plenamente en el Señor. Dice así el pasaje: fíate de Jehová. Fíate quiere decir confía. Confíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? El tiempo me alcanzó, pero creo yo que es suficiente verdades para que usted empiece a creer hoy. Si el diablo te ha estado despreciando, menospreciando, intimidando, metiéndote temor, acobíjate hoy bajo la sombra del Señor. Cree en el Señor y sus promesas y empieza a confesar: Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, yo creo que tú estás haciendo algo. Cierra tus ojos un momento. Y aquellos que quieran venir adelante, si están pasando por alguna necesidad, alguna prueba, alguna enfermedad, véngase. Véngase a la presencia de Dios. Venga a confesarlo. Venga a decirle: Señor, yo quiero meterme bajo tu sombra. Quiero meterme bajo tus alas. Quiero entrar a tu presencia. Aleluya. Cada uno conforme sienta en el corazón. Venir al frente no es un ritual. Es un acto de fe. Es depositar tu confianza en el Señor. Quizás la poca confianza que te queda, pero que en el Señor se multiplican las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Acerquémonos pues confiadamente ante su trono. Y habla con Dios. Habla con Dios esta noche. Quizás como nunca lo hayas hecho.
Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta noche, Señor, por todos los que te necesitamos. Sabemos que nuestro enemigo es más grande que nosotros. Sabemos que su experiencia es más grande que la nuestra. Por eso decidimos hoy voluntariamente no depender de nuestras fuerzas, no depender de nuestra astucia o nuestra estrategia, sino depender de ti, Señor. Depender de ti, Señor. De presentar nuestro corazón delante de ti, Señor. Oh, sí, mi Dios. Habla con Dios, habla con Dios. Abre tus labios y háblale directamente a Él. Él puede oír tu voz. Él puede escuchar tu corazón. No tengas temor. Acércate al Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, tu diestra me ha sostenido. Con todo tu corazón dile: mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, oh sí, Señor, es tu diestra, me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, mi socorro ha sido tú. Díselo, díselo a Él. Señor, tú eres mi socorro. Tú eres mi socorro. Aleluya, mi Dios. Porque tu diestra, sí, Señor, me ha sostenido. Te bendecimos, Señor. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido. Aleluya. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré.
a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Puedes levantar un momento tus manos al cielo. Padre, Señor, yo vengo a orar por tu pueblo esta noche, para que toda confianza humana, para que toda confianza en nosotros mismos desaparezca, para que toda confianza en nuestras estrategias humanas desaparezca, y solo quede, Señor, en nuestra vida la dependencia de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Padre, que esta noche todo temor, todo miedo, toda ansiedad, todo lo que es contrario a la fe y la confianza, Señor, quítalo de nuestra vida, quítalo de nuestro corazón, aléjalo de nosotros, Señor. Y nosotros declaramos y confesamos que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro pronto auxilio, y tu diestra me ha sostenido, tu diestra me sostiene, y tu diestra me sostendrá todos los días de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, pon en el corazón de tu pueblo palabras de fe, palabras de seguridad, palabras de esperanza, palabras de promesa de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesucristo, así oramos, Señor, creyéndolo. Así oramos, confesándolo. En el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.